Lección Cuaresmal. Desde hace unos domingos el Evangelio nos va situando con Jesús en Jerusalén. La expulsión de los mercaderes del templo, recordemos domingos atrás. El diálogo de Jesús con Nicodemo, el centro del mensaje del Evangelio. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Estamos a la puerta de la Semana Santa, un momento culminante de la obra de Jesús, un momento en que Jesús va a dar cumplimiento a la obra que el Padre lo encomendó. El centro es la ciudad de Jerusalén. La oposición, la hostigación contra Jesús va creciendo, ya sea por los signos que él realiza, como por la enseñanza de Jesús en el templo. Escuchemos el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron de nuevo piedras para apedrearle. Jesús les replicó: Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley? Yo les digo, ¿ustedes son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes blasfemas porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. ¿A qué se debe esta oposición a Jesús? El Evangelio de Juan ya nos presenta al comienzo que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Después este tema aparece en el Evangelio y nos habla del juicio, el juicio que acaece por la falta de fe. Ese es el juicio. Aquellos que aceptan por la fe a Cristo, la luz, no son juzgados, pero quienes rechazan la luz, ese es el juicio. Meditamos ahora en los versículos que nos presenta el Evangelio de hoy en este texto de Juan, capítulo 10. La sección del Evangelio nos trae primero el relato de Jesús como buen pastor, después centro de dos grandes signos, el signo de la curación del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro. Aquí tenemos centrado nuestro texto, que es ese conflicto, esa agresión inclusive que tienen los judíos, como vamos a verlo en este texto, hacia Jesús. El evangelista lo pone esta controversia en el contexto de la fiesta de la dedicación. Nuestro texto está entonces situado en este contexto. Jesús en Jerusalén, la fiesta de la dedicación. Pero ¿qué pasa con estos dos signos que recordábamos recién? La curación del ciego de nacimiento y lo que va a ser la resurrección de Lázaro. Surgía una duda positiva, o sea, un acto de fe por parte de muchos hacia Jesús. Y eso es lo importante, eso es la buena noticia. Entre los judíos unos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué lo escuchan? Pero otros comentaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso uno abrir los ojos a los ciegos? Esto ya nos pone en contexto
de que muchos se oponían a Jesús, pero también otros comenzaban a creer en él. Los judíos quieren lapidar a Jesús. Aquí está el punto de nuestro evangelio. Los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Dicen que no es por las obras buenas que Jesús realiza, sino por lo que dice, porque Jesús se iguala a Dios. Esto ya ocurría en el contexto de la curación que hizo Jesús, capítulo 5 de Juan. Querían matar a Jesús, no solo por quebrantar el sábado, sino por llamarlo a Dios su Padre. Entonces la violenta reacción de los judíos no es por las obras, sino porque Jesús dice. Y en la fiesta de la dedicación se recuerda de manera especial a lo que dice 2 Macabeos: justo es estar sumiso a Dios y que un mortal no pretenda igualarse a la divinidad. Esto lo tiene muy bien pensado el evangelista. Pero ¿cuál es el error de perspectiva de los judíos? Querer separar las obras de las palabras de Jesús. La revelación de Dios es a través de obras y de palabras. Pero acá Jesús responde a los judíos por última vez, de una manera distinta de la que ocurre, si recordamos el episodio de Juan 8, el pasaje de la mujer adúltera. Jesús no quiere responder con una provocación. Eso es fácil para nosotros, siempre nos defendemos, ¿no? Sin embargo, Jesús parece asumir la dificultad de sus interlocutores. Tal vez mostrar la no autorreferencialidad de su proclamación y llenar de contenido ese lenguaje. Ni siquiera el título Hijo de Dios constituye el plano verbal, la verdad específica de la identidad de Jesús. Porque, de hecho, la misma Escritura atribuye ser Hijo del Altísimo a todos aquellos que son instruidos por la palabra de Dios. Y acá tenemos, esto es lo importante de nuestro pasaje, una citación del Salmo 82:6. Yo les había dicho, ustedes son dioses, todos ustedes hijos del Altísimo. Esta es la única vez que encontramos esta citación de este salmo en el Nuevo Testamento. Esta referencia a la Escritura permite a Jesús mostrar con un elemento constitutivo de la divinidad del hombre respecto a Dios, la capacidad de escuchar a Dios, de escuchar su palabra y cumplir con la misión que Dios le encomendó. Jesús aplica las palabras del Salmo en este contexto a los judíos instruidos por la palabra de Dios. El razonamiento vale para cualquiera de los hijos de Israel. Vale para Jesús con mucho más razón, que Jesús es más que un profeta, Jesús es más que Moisés. Jesús es el enviado y consagrado del Padre y se ha dedicado completamente a la misión recibida. Qué bonito que es en el Evangelio de Juan el tema de la dedicación del altar, que había sido el recuerdo de este evento de la época de los Macabeos. Ahora, el signo más grande de la perfecta dedicación al Padre, proclamado aquí en el contexto de la dedicación del altar, que ha sido profanado, es señalado por Jesús en las obras. Las obras de Jesús hablan. Y eso es lo que dice Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean al menos por las obras. Y así conocerán que el Padre está en mí
y yo en el Padre. Esto es lo que no aceptan las autoridades judías, por eso esta reacción. La revelación última que Jesús hace de sí mismo a los judíos, respondiendo a un pedido de ellos en el contexto de la dedicación, es el culmen de su radical fidelidad a la misión que el Padre le encomendó. Detrás de las obras de Jesús, que testimonian su divinidad, también está la Escritura, que testimonia la divinidad de quien la cumple. Dicho esto, Jesús pudo escaparse del poder de los judíos. Y acá tenemos esa conclusión, los versículos finales de nuestro texto. Jesús regresa al lugar de donde había salido, más allá del Jordán. Aquí concluye el ministerio público de Jesús, según el Evangelio de Juan, concentrado este ministerio en Jerusalén y Judea. Jesús se retira al lugar donde todo había comenzado. ¿Cómo comenzó el Evangelio de Juan? Con el testimonio de Juan el Bautista. Se nombra un lugar, Betania, más allá del Jordán, quiere decir un lugar de paso, Betania. Ahí se va Jesús. No es un dato simplemente geográfico, sino cronológico. Indica el inicio donde Jesús recibe el primer testimonio en su favor. Este es el Cordero de Dios, testimonio de Juan. Y también el inicio de la historia del seguimiento de los discípulos, cuando los discípulos comienzan a seguirlo y comienzan a tener fe. Llegó el momento de un balance, no se dice aquí hasta cuándo Jesús se quedó en ese lugar, pero muchos acudieron a él, haciendo eco de este testimonio de Juan. Muchos creyeron en él. En conclusión, el texto nos dice que muchos ni siquiera se interesan ya por las obras a las que Jesús remite. Les da lo mismo que lo hagan. Buscan apedrearlo porque siendo hombre se declara Dios. Aquí están los defensores de Dios, las autoridades judías, los escribas, los fariseos, y cuánto más a lo largo de la historia. Preguntémonos también nosotros mismos. Qué difícil asumir que Dios no es como nosotros pensamos. Pretensiones insensatas que muchas veces nos dejan sin ese Dios que es amor. Sin embargo, la buena noticia es que los que aceptaron a Jesús, quienes le siguieron a la otra orilla del Jordán y creyeron en él, ellos experimentan la salvación y recibieron la revelación. A quienes lo aceptan llegan a ser hijos de Dios, nos dice el prólogo del Evangelio. Sin embargo, quienes no pudieron ir más allá de sus convicciones, no creyeron, pues no es que Dios, siendo hombre, intentara declararse Dios, sino que siendo Dios, quiso hacerse hombre y darnos la salvación. Conferencia Episcopal de Colombia.